Hola chicos, soy David y esto es Matemáticas sin más. En el vídeo de hoy vamos a empezar a estudiar algunas características de las funciones. En concreto, hoy vamos a estudiar cómo calcular los puntos de corte de una función con respecto a los ejes de coordenadas, al eje X y al eje Y. Vamos a ver primero cómo sería para calcularlos y después vamos a realizar varios ejercicios con varias funciones. Así que no vamos a perder más tiempo y vamos a empezar a calcular. Bueno, pues como os decía, vamos a calcular los puntos de corte de una función con los ejes de coordenadas. En este caso lo que tenemos que hacer es que cuando yo quiero representar una función, ¿de acuerdo? Tendremos que poner los ejes de coordenadas. Recordar el eje horizontal, el eje de abscisas, el eje X y el eje Y, el eje de ordenadas, ¿de acuerdo? El eje vertical. Entonces, claro, nosotros vamos a representar una función y lo que queremos saber es dónde corta mi función a los ejes, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que comprobar. Quiero calcular dónde corta mi función al eje X y dónde corta al eje Y, ¿de acuerdo? Quiero calcular esos dos puntitos. Vale, en algunas funciones pueden ser más puntos. Vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo y vamos a verlo directamente con un ejemplo cómo podemos calcularlo. Entonces voy a coger mi función f de x igual a x al cubo menos 1. Y yo quiero calcular los cortes con el eje X y además también quiero calcularlos con el eje Y. ¿De acuerdo? Queremos calcular los cortes con el eje X y los puntos de corte también con el eje. Para calcular los puntos de corte con el eje X es muy sencillo. Siempre vamos a tener que hacer lo mismo. Lo que vamos a coger es nuestra función e igualarla a 0, ya que cuando tenemos los ejes y cogemos nuestra función y corta al eje X, lo que estamos diciendo es que el valor de la función se acerca a esto, llega al 0, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta aquí, la altura es 0, por lo tanto estamos igualando, daros cuenta que una función siempre es igual a f de x, entonces estamos diciendo que la y es igual a 0. Ahí calculo el punto de corte, ¿de acuerdo? Como veis me pueden salir varios. Entonces de ahí viene el por qué hacemos f de x igual a 0. Vale, vamos a quitar todo esto, vamos a dejarlo espacio para que podamos calcular. Entonces estamos igualando nuestra función a 0, por lo tanto lo que estamos haciendo es coger x al cubo menos 1 y lo igualamos a 0. Aquí tenemos una función, esto una ecuación polinómica de grado superior, resolvemos siempre por Ruffini. Entonces cogemos Ruffini y vamos poniendo los coeficientes que aparecen en nuestro polinomio. Monomio de grado 3 es 1, monomio de grado 2 no aparece, 0, monomio de grado 1 no aparece, 0, está diciendo 3, 2, 1 y monomio de grado 0, el término independiente, menos 1, ¿de acuerdo? Entonces probamos con las raíces, probamos con los divisores de menos 1, en este caso más menos 1 podemos probar. Vale, si pruebo con el 1 directamente me sale 1, 1, 1, 1, 1, 1 y aquí 0. Ya lo tenemos, ¿vale? Entonces, este segundo no me va a salir raíces porque el polinomio que me ha quedado, si pongo la descomposición, es x menos 1, esta raíz siempre cambia de signo, y el polinomio de abajo, grado 0, grado 1, grado 2, por lo tanto empiezo con grado 2, x al cuadrado más x más 1, igual a 0. Si resuelvo esta ecuación de abajo me queda x al cuadrado más x más 1 igual a 0, por lo tanto, ecuación de segundo grado completa, utilizamos la fórmula menos b menos 1 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, 1 menos 4ac, 4 por 1, directamente 4. Partido 2a, partido 2. Si os dais cuenta, la raíz es negativa, por lo tanto no tiene solución, ¿de acuerdo? De aquí no saco solución, ¿vale? No tiene solución. Por lo tanto, solo he encontrado un punto de corte, precisamente la raíz que he encontrado aquí. Como estamos diciendo que esto es la x, ¿de acuerdo? Aquí hemos calculado la x, ya tengo que mi punto de corte es x igual a 1 y la y la hemos puesto aquí nosotros que es y igual a 0, ¿de acuerdo? Porque estamos haciendo y igual a f de x, que estamos diciendo que es igual a 0. Por lo tanto, tenemos directamente que la y es igual a 0. Entonces la y igual a 0. El punto de corte solo es poner sus coordenadas, 1,0. Por lo tanto, cuando representemos, nosotros sabemos que si aquí pongo el 1, aquí estará cortando la función. Vale, vamos con el otro eje. Con el eje X hemos dicho que f de x es igual a 0. Con el eje Y, si os dais cuenta, aquí estamos haciendo y igual a 0, pues con este vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer x igual a 0. Siempre van al revés los dos ejes. Aquí igualamos la y igual a 0 y en el eje Y igualamos la x igual a 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, directamente igualamos a 0 la x. Es decir, que lo que vamos a hacer es calcular f de 0. Estoy sustituyendo en mi función la x por 0. Por lo tanto, 0 al cubo menos 1. Hacemos las cuentas, 0 menos 1, menos 1. Ya tengo la solución.
estamos diciendo que x es igual a 0 y que la y es igual a menos 1. Por lo tanto, ya tengo el punto de corte, 0, menos 1. Ya tenemos dónde pasa mi función por el eje y. Es decir, que en el eje y, si tenemos aquí abajo el menos 1, pues ya sé que pasa por aquí, y en el x estábamos diciendo que por aquí, ¿de acuerdo? Me faltaría saber todo lo demás, ¿de acuerdo? No sé nada más. Solo sé que no va a cortar más veces, ¿de acuerdo? Es decir, que aquí tendría que haber seguido subiendo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya tengo los puntos de corte de mi función con los dos ejes. Vamos a por otra. Bueno, pues vamos con la segunda función. En este caso vamos a coger una función un poquito más complicada porque las polinómicas son todas iguales. Vamos a coger una función racional, en este caso x al cuadrado menos 4 partido x. Y vamos a calcular otra vez los puntos de corte con los dos ejes. Entonces empezamos primero con el eje x y después ya pasamos al eje. Con el eje x, recordar que lo que hemos dicho es coger la y la igualamos a 0. Recordar que la y es lo mismo que f de x y la estamos igualando a 0. Por lo tanto, estamos cogiendo toda nuestra función y la igualamos a 0. Claro, tenemos que darnos cuenta que cuando igualamos a 0 una fracción, el denominador ya no puede ser 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso me olvido del denominador, ya que no podemos dividir entre 0. Y solo me interesa que el numerador sea igual a 0. Por lo tanto, x al cuadrado menos 4 igual a 0. Ecuación de segundo grado incompleta, falta el monomio en x, por lo tanto podemos despejar. X al cuadrado es igual a 4 y para quitar este cuadrado, recordar que tenemos que hacer más menos raíz cuadrada de 4, ya que existen dos números que al cuadrado me dan 4, el positivo y el negativo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso tengo que x es igual a más menos 2. Estos dos números, el 2 y el menos 2, elevados al cuadrado, nos dan 4. Por lo tanto, ya tenemos los dos puntos de corte. Fijaros, en este caso me han salido dos puntos de corte. Me está diciendo que en el menos 2 y en el 2 mi función pasa por aquí, ¿de acuerdo? Es decir, que estará aquí y aquí, ¿de acuerdo? Posiblemente a lo mejor hace alguna cosa así, ¿de acuerdo? Y por aquí también así. Lo que me falta saber es qué le pasa entre medias, ¿de acuerdo? Que en principio de momento no lo conozco. Vale. Entonces, de aquí lo que tengo es que mis puntos de corte, la x hemos dicho que es menos 2 para un punto y 0, porque estamos diciendo que la y es igual a 0, y el otro punto de corte será el 2,0. Ya tengo mis dos puntos de corte de la función con el eje x. Vamos con el eje y. Eje y. Vale, recordad que aquí va al revés. Si antes hemos hecho la y igual a 0, ahora en el eje y hacemos x igual a 0. Tomamos x igual a 0, ya está. Entonces, lo que estamos haciendo es dar valor a la función, ¿de acuerdo? El x estamos diciendo que es 0, por lo tanto, damos valor. En este caso nos queda 0 al cuadrado menos 4 partido 0. Aquí es donde tenemos el problema. Fijaros, estamos dividiendo entre 0, cosa que sabemos que no se puede hacer, no se puede dividir entre 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, directamente esto no tiene solución. Entonces, no tiene solución, no existe, como queráis. No tiene solución. Por lo tanto, la conclusión aquí es que f no corta al eje y. ¿De acuerdo? No he obtenido ninguna solución. Es decir, que nosotros teníamos por aquí el menos 2, por aquí el 2, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo un poco mejor, ¿vale? Aquí tendríamos el menos 2, aquí tendríamos el 2. Yo sé que mi función pasa por aquí, pero de repente en el 0, pues no sé que en principio no pasa nunca, ¿de acuerdo? Entonces no sé si va hacia abajo, va hacia arriba, eso me faltaría todavía comprobarlo, ¿de acuerdo? Pero de momento sé por los dos puntos por los que pasa, por el menos 2 y por el 2. Pero mucho cuidado, en este caso la función no corta al eje y, ¿de acuerdo? Entonces tener cuidado, no siempre tiene por qué haber cortes con los dos ejes. Aquí tenemos un caso donde una función no corta a uno de los dos ejes. Venga, pues ahora vamos a coger la función f de x igual a x partido x al cuadrado menos 4. Si os dais cuenta, hemos cambiado el numerador por el denominador y el denominador por el numerador para ver qué le pasa a esta. Entonces lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Calculamos los cortes con el eje y calculamos los puntos de corte con respecto al eje x también. Vale, entonces recordad, lo primero que hacemos para el eje x es tomar la y igual a 0. Por lo tanto, cogemos nuestra función x partido x al cuadrado menos 4 e igualamos a 0. Aquí ocurre lo mismo que antes, el denominador ya no puede ser 0, ¿de acuerdo? Porque en este caso, para que sea 0 una fracción, obligatoriamente el numerador tiene que ser 0. Por lo tanto, de aquí directamente x es igual a 0. Por lo tanto, la x me está saliendo 0, la y la hemos tomado igual a 0, ya tengo que el punto de corte será el 0,0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaros, el 0,0. Este punto es muy particular, ya veréis ahora por qué. Entonces ya tengo el primer punto de corte. Entonces vamos con el eje.
con el eje Y lo que tenemos que hacer es tomar x igual a 0. ¿Veis? Siempre va al revés, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en el eje Y tomamos x igual a 0. Estamos dando valor f de 0 y sustituimos 0 partido 0 al cuadrado menos 4. Arriba no me da problemas, es 0, y abajo nos queda 0 al cuadrado 0 menos 4 menos 4. Y 0 entre cualquier número siempre es 0. Por lo tanto, fijaros lo que acabo de obtener. El punto de corte, la x es 0, la hemos cogido aquí como 0, y la y me acaba de salir que es igual a 0. Por lo tanto, 0 otra vez. Fijaros, me ha salido dos veces el mismo punto de corte. Me ha salido el 0, 0. El 0, 0 siempre que sale dos veces. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo la representación, daros cuenta que el 0, 0, el origen de coordenadas está ahí. Claro, es un corte que está tanto en el eje X como en el eje Y. Por lo tanto, tiene sentido que me aparezca dos veces. Estamos cortando, la función está cortando tanto al eje X como al eje Y, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una cosa así, ¿de acuerdo? Recordar, este es el eje Y y este es el eje X. Entonces, fijaros, estoy pasando en un único punto por los dos ejes. Es el único punto que verifica que los dos ejes pasan por él, ¿de acuerdo? El origen de coordenadas. Entonces, muy interesante también esta función porque nos está dando algo un poco diferente. Venga, y ahora vamos a calcular los puntos de corte de la función f de x igual a 1 partido x menos 2 con los ejes de coordenadas. Entonces hacemos lo mismo, cogemos eje x y también calcularemos con respecto al eje. Con el eje x volvemos a lo mismo, hacemos f de x tomándolo igual a 0, ¿de acuerdo? Lo igualamos a 0. Entonces en este caso lo que tenemos es 1 partido x menos 2 igualamos a 0. Como os dije antes, el denominador no puede ser 0, no podemos dividir entre 0, entonces solo cogemos el numerador. 1 igual a 0. Claro, en este caso nos está quedando algo imposible. 1 no es igual a 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso, estos son diferentes. ¿Qué tenemos? Que como esto no tiene solución, ¿vale? Vamos a ponerlo, no tiene solución. Lo que tenemos es igual que nos pasó con otra función, pero en este caso en vez del eje Y con el eje X. F no corta al eje X, ¿de acuerdo? No corta al eje de abscisas. Entonces ya tenemos que no va a pasar nunca por el eje X, es decir, que pasaré por arriba, pasaré por abajo, ¿de acuerdo? Pero nunca voy a cortar al eje X. Vamos a ver qué le pasa al eje Y. Entonces calculamos los cortes de la función, los puntos de corte con el eje Y. Entonces en este caso lo que hacemos es tomar x igual a 0. Es decir, damos valor f de 0 y sustituimos 1 partido 0 y menos 2. Al sustituir esto, al hacer las cuentas, menos un medio. Pues ya tenemos el punto de corte 0, menos un medio. Entonces ya tenemos otro punto de corte, ¿de acuerdo? En este caso tendremos que nuestra función pasa por aquí, es decir, algo así nos hará, ¿de acuerdo? No sabemos exactamente si crece, decrece, alguna cosa así, solo sé que en principio pasa por ese punto, ¿de acuerdo? Por el menos un medio, ¿de acuerdo? Que estaría aquí abajo. Vale, una cosa que no he dicho es que fijaros en todos los ejercicios que hemos hecho, hemos tenido ejercicios en los que una función solo corta una vez al eje X o corta dos veces. Puede cortar 3, 4, las que sea. Al eje X podemos cortarlo varias veces, ¿de acuerdo? Puede haber varios puntos de corte. Pero fijaros que lo que ha ocurrido siempre con respecto al eje Y es que o cortamos una vez o cortamos ninguna, ¿de acuerdo? Había un ejercicio en el que no cortaba ninguna, pero nunca ha habido aquí en el eje Y que hubiera varias soluciones. Solo puede haber una solución. Al eje Y solo lo cortamos una vez. Esto ocurre por la definición de lo que es una función. Para cada valor de x solo tenemos un único valor de y. Por lo tanto, si estamos tomando x igual a 0, solo podemos tener un único valor para la y, ¿de acuerdo? Entonces, tiene sentido que en el eje Y solo obtengamos un punto de corte o ninguno, ¿de acuerdo? Y en el eje X puede haber uno, ninguno o varios, ¿de acuerdo? Es el único en el que puede haber varios. Entonces, ya está, ya habéis visto que hemos visto un montón de funciones en las que calcular los puntos de corte con los ejes de coordenadas. Pues ya está, ya veis que es muy sencillo calcular los puntos de corte de una función con respecto a los ejes, al eje X y al eje Y. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, os invito a darle like. Si no os habéis suscrito al canal, también os invito a suscribiros. Además, abajo tenéis la dirección de la página web donde podéis encontrar este y otros vídeos de matemáticas. Como os decía, nada más por hoy. Espero veros en próximos vídeos, así que hasta la próxima.